Muy buenos días, jóvenes de tercer año de secundaria. A ver si me indican. ¿Me están escuchando? Por favor, activen sus cámaras. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy buenos días con la señorita Alesia, Anaís, Anelis, Norma, Yadira, Yanira y con los jóvenes Jorge y Fernando. Muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy, 29 de mayo del 2020. Cuaderno de Historia Universal, no te olvides. 29 de mayo del 2020. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué habíamos estado trabajando la clase pasada? ¿Qué habíamos visto? ¿Qué tema habíamos trabajado en la clase anterior? A ver, ¿a quién le preguntamos? ¿Qué tal, señorita Nelis? ¿Qué habíamos visto en la clase anterior? Sobre las revoluciones liberales de 1830 y 1848. Perfecto. Esas revoluciones liberales se habían dado, ¿dónde, señorita Anaís? A ver, Alesia. Francia. En Francia, ¿cierto? Entonces seguimos nosotros dentro del territorio francés con estas revoluciones, ¿no? Este problema, ¿no? De revoluciones se había generado desde la revolución de 1789, ¿no? Y seguía cada cierto tiempo generando estas revueltas populares, ¿ok? Entonces ahí tenemos nosotros las revoluciones liberales, la última que habíamos visto, la de 1848, que había dejado como resultado esta revolución de 1848, la instauración, ¿no? de esta Segunda República, ¿no? Al mando, dirigiendo esta Segunda República, se encontraba Napoleón, ¿no? III, que va a ser proclamado, luego anula esta Segunda República y él se proclama emperador, ¿no? Y tenemos al Segundo Imperio Francés con Carlos Luis Napoleón Bonaparte, llamándose Napoleón III. Pero Napoleón III, hemos visto también ya, que va a reinar, va a gobernar acompañado del personaje más sobresaliente dentro de estas revoluciones, que va a ser Adolfo Thiers, ¿no? Entonces Adolfo Thiers va a ser nombrado ministro de Napoleón III y se instaura un gobierno nuevamente monárquico dentro de esta Francia revolucionaria. ¿Ok? Entonces, habíamos dicho que el día de hoy, y para terminar el curso de este trimestre, íbamos a ver un tema que de repente no viene explicado en el libro, pero es necesario conocerlo para luego comprender los temas siguientes, ¿ya? Te voy a compartir el tema del día de hoy. A ver, un ratito, jóvenes. A ver. Acá está. Y tenemos ahí el tema que les había comentado la clase pasada, que el día de hoy íbamos a estudiarlo para poder resolver las preguntas que quedaron inconclusas del libro, ¿ya? La Comuna de París. ¿Ok? Ahí tenemos su tema, la Comuna de París. Tenemos ahí nosotros nuestra ciudad de París, ¿no? Actualmente, ¿no? París actual. Pero vemos que en ese territorio se va a forjar una de esas grandes
revoluciones, al igual que las que hemos estudiado, la de 1830 y la de 1848, ¿no? Esta Comuna de París va a tener una aparición dentro del escenario parisense a muy corto tiempo, pero muy fundamental, muy importante, porque a partir de ahí se empieza a trabajar una nueva política, ¿no? Una nueva idea, una nueva forma de expresar el gobierno. Entonces, el título del día de hoy, la Comuna de París. ¿En qué época nos estamos situando? Ya a finales del siglo XIX. ¿Ok? Si es posible, acláralo ahí, finales del siglo XIX. ¿Ya? Y ahí tenemos pues nosotros el tema, la Comuna de París. ¿Qué fue la Comuna de París? ¿Qué cosa, cómo podemos definir? A ver, ¿quién me está hablando por acá? Ay, Fabricio, ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿En qué curso es? Fabricio, a ver, ¿qué curso sería? ¿Qué curso nos falta? Que habíamos estado trabajando en la clase pasada. Historia universal, ¿ya? Historia universal. ¿Ok? Si queremos definir la Comuna de París, podemos decir que fue un movimiento insurreccional, un movimiento, ¿no? En donde el pueblo se va a levantar. Y gracias a este movimiento que el pueblo dirige, por eso decimos comuna, ¿no? La comunidad, el mismo pueblo va a organizar y a dirigir. Esta misma comunidad es quien va a gobernar París, pero por un brevísimo lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con nuestro amigo Fabricio? Ah, ahí está Fabricio ya. Muy bien. Ok. Entonces, esta Comuna de París, nosotros la podemos definir como un movimiento en donde el pueblo se va a levantar, el pueblo va a tomar las armas, el pueblo va a tomar el control, ¿no? Por eso llamamos comuna, comunidad, y tiene el control por un corto periodo de tiempo. Pero ¿por qué el pueblo va a llegar a esta toma del poder? Porque es que el pueblo decide quitar el poder a la persona misma que se había elegido, ¿no? Que había sido Napoleón III y que estaba gobernando con ayuda de Adolfo Thiers. ¿Por qué se decide quitar el poder a Adolfo Thiers, que prácticamente era quien gobernaba? Pues porque se habían dado ciertas normas, cierta firma de tratados que no favorecía al pueblo de París. ¿Qué tratado? ¿De qué estamos hablando? Para poder entender la Comuna de París, nosotros debemos entender que este levantamiento se va a dar como producto de una guerra que se llevó entre Francia y Prusia, la guerra franco-prusiana. Entonces, debido a esta guerra, ¿no? Napoleón III va a firmar ciertos acuerdos con Prusia y esos acuerdos no favorecían a París, no favorecían a Francia. Por lo tanto, la comunidad se va a levantar en armas, ¿no? Va a sacar del poder a quienes representaban nuevamente el absolutismo y se va a tratar de integrar dentro del gobierno francés al proletariado. ¿Quién era el proletariado? La clase trabajadora, ¿no? Los burgueses. Entonces, es un intento, ¿no? De quitarle, de restarle el poder al absolutismo y que el mismo pueblo sea quien gobierne. Entonces, estamos hablando, pues, que en esta Comuna de París, este movimiento va a cuestionar el poder capitalista, ¿no? De esa gran nobleza
cuestionaba el poder de esa gran nobleza y quería que el gobierno esté en manos de la gente, de la clase trabajadora, de la comunidad. ¿Okay? Entonces vemos que con esa manifestación del pueblo en querer tomar el poder, tenemos nosotros una primera experiencia de un gobierno socialista en Europa. Es por eso la importancia de la Comuna de París. Ese es el primer intento, ¿no? La primera forma de manifestación en que el pueblo quiere asumir el poder, quiere llegar a conformar parte del gobierno, ¿no? Y estamos hablando nosotros de un gobierno socialista. ¿Ok? A partir de ahí, los diferentes pueblos, los diferentes reinos, los diferentes territorios van a empezar a tratar de, al primer movimiento que se genere en su territorio, tratarlo de sofocar. ¿Por qué? Porque tenían miedo las autoridades de que el pueblo sea quien tome el poder. Sacar a la alta nobleza, ¿no? A la alta clase social, sacarla del gobierno y que el pueblo elija a sus gobernantes. Entonces, por eso es la importancia de la Comuna de París, porque es el primer reflejo, la primera manifestación de que el pueblo intenta llegar al poder. Que lo logra, sí, lo va a lograr, pero por muy poco tiempo. Y va a instaurar diferentes derechos, ¿no? Leyes, va a dar, pero que van a estar por muy poco tiempo. Entonces tenemos ahí que esta Comuna de París va a gobernar Francia desde marzo a mayo de 1871. Tan poquísimo tiempo, pero tan importante porque va a ser el modelo para los demás pueblos. ¿Ok? Entonces, si yo te dijera qué cosa es la Comuna de París, es un movimiento que se va a generar, que va a ser generado por el pueblo, ¿no? Por la Comunidad de París. ¿En contra de qué? En contra del poder capitalista. ¿Qué buscaba? Tener participación dentro del gobierno. ¿Cuándo se generó? Se dio desde marzo a mayo de 1871. ¿Tenemos ahí? ¿Terminamos, jóvenes? Me ponen su manito, por favor, me indican si es que ya lo terminaron para poder avanzar, ¿ya? Muy bien, Anaí. Muy bien, Yanira, Fernando. Christopher. Ok, continuamos entonces. ¿Ya, jóvenes? ¿Terminó Alesia? Sí, ¿no? ¿Quién falta? Annelies. Yadira ya terminó, muy bien. Fabricio, ¿lograste trabajar? Sí, Miss. Ya. Ok. Vamos a ver cómo se van a ir generando estos hechos para que esta Comunidad de París pueda asumir el gobierno, pueda tomar el poder, ¿no? Dentro de esa Francia revolucionaria. Ya habíamos visto que Francia había quedado gobernada por Napoleón III, ¿no? Debido a la revolución de 1848. Se había instaurado este segundo imperio francés y dio pues como resultado a ¿no? La instauración de nuevamente del absolutismo, representada en la cabeza de Napoleón III, y también con quien había luchado tanto, miren que había sido representante del liberalismo, Adolfo Thiers. Pero ahora en Adolfo Thiers se concentraba todo el poder. ¿Ok?
Entonces el pueblo, no contento con él, con esta forma de gobernar, ¿no?, del ministro Adolfo Thiers, ¿qué es lo que sucede? Provoca una insurrección. Pero esta insurrección popular tiene un trasfondo, debido a que Napoleón III firma un tratado con Prusia, ¿no?, para poner fin a la guerra franco-prusiana, pero cediéndole territorio a Prusia. Es por eso que los franceses no estaban contentos que su territorio había quedado, pues, mermado, ¿no? Es por eso que se enfrentan, organizan esta revuelta popular y se enfrentan al gobierno, ¿no? Dentro de ese enfrentamiento, el ejército, vemos que Adolfo Thiers manda a sofocar esta revolución, pero el ejército toma parte nuevamente, al igual que las revoluciones anteriores. El ejército toma parte del grupo revolucionario, ¿no? Se cambia de filas y apoya esta insurrección. Y es así como esta comunidad de París logra tomar el centro de la ciudad, eh, saca del poder a Adolfo Thiers y convoca a elecciones comunales para asumir el gobierno. El 18 de marzo de 1871 se queda conformado el Consejo Comunal. Este Consejo Comunal estaba conformado por 92 miembros y esos 92 miembros formaban parte de la misma comunidad. Ya no era la alta clase social. Si nosotros nos damos cuenta, la nobleza ya no formaba parte dentro del gobierno. Este consejo comunal queda formado por obreros, artesanos, ¿no?, profesionales de las distintas áreas, ¿no?, pequeños comerciantes, tenemos la baja burguesía, recordemos que la alta burguesía estaba representada en Adolfo Thiers, ¿no? Desterrada esa alta burguesía, queda conformado este consejo comunal para que dirija el gobierno. Estas 92 personas, 92 hombres, ¿no?, que formaban parte del pueblo, de la comunidad parisense, estaban pues los obreros, artesanos, médicos, ¿no?, y diferentes profesionales. Queda conformada de esa manera este consejo comunal. Cuando se forma el consejo comunal, se puede afirmar que la Comuna de París ha triunfado. Logra sacar del poder a la alta burguesía y se queda con el poder el pueblo. ¿Qué medidas va a tomar el pueblo representado en este consejo comunal? Vamos a estudiar cuáles son esas medidas. Medidas que, una vez que se pone fin a este consejo comunal, esas medidas se van a erradicar, ¿ya? Pero vamos a ver que estas medidas van a dar un cambio total en la sociedad de París. ¿Me indican, por favor, si llegaron a terminar hasta ahí? Ok, Alexia. ¿Cuántas preguntas del libro quedaron sin trabajar? De la página 268. Dos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Por favor, las 7. Me imagino que sí, porque las 7 se está refiriendo a este tema. Solo las 7. Ah, solo las 7, ya. Ya, muy bien, gracias. Me indican, por favor, si ya terminaron. Muy bien, Annelies. Muy bien, Yadira, Anaís. Fabricio, ¿logró terminar?
Todavía, mis. Ya termine. Fernando, falta, me indica, por favor. Anaís, ¿terminaste, hija? Ya. Falta Yanira. Norma, indíqueme si lograron terminar. Muy bien, Jorge. Ok. ¿Terminó Annelies? Ya. Muy bien. Entonces, decimos que ya tenemos en Francia un consejo comunal dirigiendo el gobierno. La ciudad de París alborotada, ¿no? Se había dado esta revolución nuevamente en París. Y tenemos 1871, mira, ve, 1848 se había terminado una revolución. 1871 nuevamente otra revolución. En corto tiempo, lógicamente, pero nuevamente alborotó, ¿no?, a la sociedad de París. Ya tenemos instaurado un consejo comunal. ¿Por qué decimos comunal? Porque estuvo integrado por la misma gente de la comunidad, ¿no?, por la baja burguesía, por los obreros que venían a formar el proletariado, diferentes profesionales también, ¿no? Y este consejo comunal va a adoptar las siguientes medidas. ¿Qué medidas se van a instaurar dentro de este gobierno en tan poco tiempo? A ver, tenemos acá, ¿ya?, el ejército y la policía, hasta antes de la revolución provocada, ¿no?, por esta comunidad parisense, había estado conformada por la alta clase social, por la nobleza. ¿Okay? Recién con la revolución de 1848, la alta burguesía había llegado a formar parte del ejército y la policía. Pero el pueblo no accedía a estas filas, no podía acceder a formar parte ni del ejército ni de la policía. Entonces tenemos que, con esta revolución de la Comuna de París, las filas del ejército y la policía van a ser reemplazadas por la llamada Guardia Nacional. Pero la Guardia Nacional va a quedar conformada por ciudadanos comunes, ciudadanos que habían salido pues de esa, ¿no?, de esa revuelta. Los obreros, ¿no?, médicos, periodistas, como hemos visto, los diferentes profesionales. Y por supuesto también de la baja burguesía. Ya, tenemos ahí los artesanos también, ¿no?, comerciantes pues de menor nivel. Entonces tenemos una Guardia Nacional conformada por el pueblo, y nuevamente vemos que el pueblo puede acceder a las diferentes entidades del gobierno. ¿Ya? Ya no, el gobierno ya no va a estar destinado solamente a la alta clase social. El pueblo pide participar, pide formar parte, ¿no?, de la dirección de su pueblo. Por lo tanto, quiere conformar el gobierno. ¿Qué más va a hacer esta Comuna de París? Va a separar las funciones de la Iglesia con el Estado. Recuerden que la Iglesia y Estado habían estado siempre unidos, ¿no?, para beneficio de cada uno. Pero acá trata de separar, ¿no? El Estado debe gobernar al pueblo. La Iglesia debe dedicarse solamente a asuntos relacionados con la fe. Entonces, trata de que la Iglesia no decida en asuntos del gobierno, no interfiera en asuntos del gobierno, ni mucho menos que el Estado preste y facilite ejército para custodiar a la Iglesia. Entonces, es la primera vez, ¿no?, que la Iglesia y el Estado tratan de separar funciones. ¿Qué más hace la Comuna de París? Como tiene esta separación de la Iglesia, va a
dejar de impartir la religión en los colegios. Ya no es importante la religión en los colegios, ¿no? Aduciendo pues que cada persona es libre de elegir en qué creer, en qué pensar. Por lo tanto, la religión católica no debe ser impartida en los colegios. Y esa es una medida que va a adoptar la Comuna de París. Ya tenemos separación de iglesia y Estado. El pueblo conformando las filas de la Guardia Nacional. Ahora pues, si la Comuna de París había luchado tanto para que los trabajadores sean reconocidos, era necesario que se haga algo. Recordemos que con la revolución de 1848 se había iniciado por Louis Blanc, se había iniciado estos talleres nacionales, ¿no? Pero estos talleres nacionales, como su nombre lo dice, eran dirigidos por el gobierno. Y las fábricas, ¿no? Los talleres que tenían dueños, ¿no? Que eran particulares, muchas veces, en muchos de estos talleres estaban abandonados. Es por eso que la Comuna de París exigió, ¿no? Que estas fábricas abandonadas sean ocupadas y dirigidas por los mismos trabajadores. ¿Ok? Y aquí empieza a surgir esa idea de entidad nacional, ¿no? De empresa nacional, que el gobierno, ¿no? Conformado por la misma comunidad, puede dirigir empresas que ayuden al desarrollo del mismo pueblo, ¿no? Que den trabajo, que generen trabajo. Y aquí tenemos pues esa idea muy fuerte, ¿no? Esas fábricas que habían sido abandonadas van a ser tomadas por los trabajadores, pero dirigidas por el gobierno. ¿Okay? ¿Qué más? Un aporte importantísimo dentro de esta Comuna de París. Los sueldos de los funcionarios debían ser reducidos. Que el gobernante, el funcionario público, ¿no? El dirigente de estas fábricas, el dirigente del gobierno, debía reducir su sueldo. Debía ganar igual que un obrero. Entonces, ahí tenemos el aporte importante también de la Comuna de París. La reducción de los sueldos, ¿no? De los funcionarios. Se va a abolir los altos sueldos que percibía la nobleza. ¿Ya? Lógicamente, el gobierno conformado por esta comunidad va a querer controlar todo. Y ahí tenemos el aporte del socialismo, ¿no? El gobierno quiere controlar hasta los precios de los alquileres, quiere controlar las fábricas, ¿ya? Y eso es un aporte del socialismo. ¿Qué más tenemos? Las viudas y los huérfanos debían recibir una pensión. Viudas y huérfanos, ¿no? Que habían quedado debido a esas revoluciones que se habían generado anteriormente. El gobierno debía, ¿no? Reivindicar con un sueldo a aquellas personas que habían perdido, ¿no? En estas revoluciones. Y todas estas medidas van a durar tan poco tiempo, muy buenas para la población, muy buenas para la comunidad, pero van a quedar por muy poco tiempo en la sociedad de París. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, como nosotros hemos visto, mira, ve, el 18 de marzo se convoca a elecciones y se funda esta Comuna de París. En mayo ya no hay Comuna de París. Va a haber un enfrentamiento con la alta clase social, con la nobleza, y se va a generar la famosa Semana Sangrienta, una semana de lucha intensa
en donde la Comuna de París va a ser destituida. Esos 92 miembros que conformaban la Comuna de París se saca del gobierno, ¿ok? Se les quita del gobierno, en una semana conocida por la historia como la Semana Sangrienta de París, ¿ok? Y ahí tenemos pues la famosa Comuna de París, una revolución más de esta sociedad francesa. Vamos a la pregunta número 7 que me decía que ha quedado por responder. A ver, lea. ¿A quién le damos para que lea? A ver, lea, Anaís. Ya. La Comuna de París es importante porque decretó la abolición de los altos sueldos. Ajá, perfecto. Ahí está la respuesta, ¿ok? Recordemos que en la Comuna de París participa el pueblo en general, ¿ya? El pueblo es quien va a tomar el poder, el pueblo es quien va a gobernar, el pueblo es quien va a conformar las filas de la policía, de la guardia. El pueblo es quien va a dar las leyes, ¿ok? Pero por muy poco tiempo. Pero esto va a ser tomado como modelo para otros territorios, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Ahí hemos terminado nosotros el capítulo número 10, ¿cierto? Aclarando que este tema, la Comuna de París, no lo trae el libro, pero vienen preguntas relacionadas a ello, por eso lo hemos trabajado, ¿ok? Entonces tenemos terminado el capítulo 10. ¿Me indican si el capítulo 9 está todo terminado? Alguien active su micrófono, por favor, para que me diga si sí o no. Sí, profesora, ya terminamos todo. Ya. Capítulo 8. También. Ya. Capítulo 7. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿quién activa su micrófono? Parece que hay dudas ahí con el capítulo 7. Jara me indica si está trabajado el capítulo 7. Creo que faltó una pregunta de que trabajando en clases de relacionar adecuadamente columnas. A ver, relacionar las columnas. La página 249. Ajá. ¿Sí? Ya, vamos a trabajarla entonces antes de que se nos corte el tiempo. La 249, me dice relaciona las columnas, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tratar de relacionar los jacobinos, ¿ya? La alternativa A, perdón, la columna que tienen A, jacobinos, lo vamos a relacionar con Saint-Just, jacobinos. ¿Ya está? Ok. Luego tenemos los girondinos. Babeuf es un personaje de los girondinos, Babeuf también. La Guardia Nacional, que ya hemos visto también por quién ha estado conformada la Guardia Nacional desde todo este proceso de la Revolución Francesa, por Lafayette. La Guardia Nacional ha estado conformada siempre, dirigida por Lafayette, el Marqués Lafayette. Luego tenemos la Conspiración de los Iguales. La Conspiración de los Iguales es un documento escrito, ¿no?, por el abad Joseph Sieyes. Por el abad Sieyes, ¿sí? Ok. Luego tenemos la Constitución del año 8, trabajada también por un jacobino, Barras, el jacobino Barras. Y luego los derechos de la mujer y de la ciudadanía, ¿no?, desarrollados por Olin de Jonges.
¿ya? Olive de Georges es un seudónimo, ¿no? De Marie de Gauss, que es una escritora, filósofa política que trabajó este documento, Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. ¿Algo más faltaba del capítulo 7? No. ¿Sí? ¿No? Indíqueme, por favor, que se nos va el tiempo. Alessia me indica, capítulo 7, ¿algo más que falta? Yo tengo que no, ¿cierto? No sé ustedes. A ver, Annelies. Creo que no. Ya. Capítulo 6. Capítulo 6. Dejé una lectura para que ustedes lo desarrollen, la crisis económica, el detonante. ¿Ok? Y lo demás lo hemos ubicado. Toda la línea del tiempo la hemos trabajado, las columnas también. Lo que tengo duda es verificando el aprendizaje. ¿Está trabajado? Sí. ¿Sí? Ya, ok. Capítulo 6, ¿no? Y todo lo anterior es lo que ustedes han debido trabajar porque las clases estaban subidas en la plataforma, ¿cierto? Entonces, yo he subido clase hasta la independencia de las 13 colonias. Hasta ahí debe estar todo trabajado y luego lo demás lo han trabajado conmigo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Regresando, vamos a trabajar geografía. ¿Ya? Coloca tu fecha en la parte final de tu libro donde has terminado de trabajar el día de hoy. Nos reencontramos a las 12:15. 12:15, ¿ya? Para trabajar geografía.